¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. Estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Amigos televidentes y oyentes del Saborcito de la Mañana, ¿cómo están este lunes 4 de mayo del año 2015? Yo espero que muy bien allá en sus hogares y después de un fin de semana largo, descanso en el que los trabajadores estuvieron celebrando su día. Hubo pelea que estuvo llamando la atención a todo el mundo y les agradezco siempre por estar con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de esta red de emisoras que ya se enlazaron para que usted disfrute con nosotros de su programa. Café con Vos agradece a la red de radios Radio Rumbos en Rivas, Radio Universidad y Radio Mundial en Managua, Radio Darío en León y Radio La Costeñísima en Bluefields. Ahora seguimos con Luis Galeano y más del programa Café con Vos. Y gracias también a quienes están con nosotros siempre a través de las redes sociales, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook. A quienes nos siguen a través de nuestra página web www.cafeconvos.org y a quienes están con nosotros siguiéndonos en nuestro canal de YouTube Café con Vos. Gracias a la gente de la Costa Caribe que nos recibió muy bien la semana pasada y con quien hicimos algunos programas. Tenemos un par de programas pendientes que grabamos los días que no pudimos transmitir en vivo y que se los vamos a estar transmitiendo o presentando en esta semana y la otra también. Ayer se celebró en Nicaragua y en el mundo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Cómo estamos en esta línea nosotros los nicaragüenses? Vamos a hablar más adelante con dos periodistas sobre este tema, Alfonso Malespín, y está también con nosotros Roberto Larios, ambos periodistas de gran trayectoria en Nicaragua. Vamos a ver qué opinan sobre cómo está la libertad de prensa en nuestro querido Nicaragua y en nuestro entorno mundial, porque Estados Unidos en un informe dice que en Nicaragua los periodistas están siendo acosados y que la libertad de prensa está en peligro. Todo esto y mucho más en el Saborcito de la Mañana. Usted no se despegue de su programa. Compra en Cinza opciones para el verano. Impermeabilizante Siliconizer, $25.49. Rollo tapagotera, $21.59. Adaptador con luz de noche, $1.49. Participas por compras en la rifa de kits veraneros. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? El pasado 1 de mayo los trabajadores celebraron su Día Internacional con demandas pendientes, pero también con reivindicaciones a sus derechos. Entre ellos destacaban los representantes de las sindicales como la CST, en este caso Luis Barbosa. Se ha estado cumpliendo por lo menos con lo que dice la ley en relación al salario mínimo. Cada año se ha discutido, no ha habido arreglo tripartito, pero sí ha habido cumplimiento de la ley en cuanto a lo que establece el Código del Trabajo en relación a cuánto se debe negociar de incremento anualmente en el caso de los trabajadores. Sin embargo, tomando en cuenta también que los empresarios se niegan o quieren o pretenden hacer negociaciones por lo menos de 2 años ahora en relación al salario mínimo y no cada año como está establecido actualmente. Una información que pasó de noche, diría yo, y que ha sido, digamos, hasta cierto punto oculta por los medios de comunicación en general, es lo que dijo el presidente Ortega en el informe de la Policía Nacional de la semana pasada. Decía el presidente Ortega que estuvo conversando con el dirigente de una empresa canadiense, ¿verdad? Y que le dijo que tiene intención, la empresa Hildan, Textil Hildan de Canadá, está interesado en incrementar la cantidad de empleos en Nicaragua. Estamos hablando que a estas alturas esta empresa tiene unos 6.500 empleados y que están pensando en incrementar hasta 16.000 empleados. Es decir, una gran cantidad de personas que han perdido los puestos por el tema de los TPL podrían ser reubicados en esta empresa de capital canadiense que está al lado de Diriamba, al lado de San Marcos, que lo han hecho en esa zona del país por la facilidad
de la carretera Panamericana Sur. Y por tanto, pues buena información, buenas noticias en el sentido de la gente que había perdido sus empleos y que podrán ser reubicados en el tema de los con los temas de los TPL y con esta empresa que dice, bueno, pues aquí tenemos 10.000 plazas más, así que atentos los amigos que ya habían perdido sus trabajos, acérquense seguramente a estas empresas que ahí van a encontrar espacio para trabajar nuevamente. En el caso de los TPL, de acuerdo a la información que se ha brindado ya últimamente, de 10.000 que se hablaba, de 7.000, lo más que se ha llegado son 3.000, 3.500, ¿verdad? Así que buenas noticias en esa línea. Creo que se debió destacar un poquito más, pues porque no son nada poco, ¿verdad? No son poquitos, 10.000 empleos. Por otro lado, el oleaje que se ha estado dando en el Pacífico Centroamericano tiene en alerta, y sobre todo al lado de Chinandega, al lado de León, ha causado serios problemas y hay una alerta en esa zona del país porque hasta el momento la información que se tiene es que una mujer se ahogó en Padre Ramos, en el viejo de Chinandega, ¿verdad? Y en el resto de países de Centroamérica también está causando serios problemas. En León hasta el momento se reportan 45 viviendas afectadas, 20 en Miramar, 10 en Salinas Grande y 15 en Poneloya y Las Peñitas. Este fenómeno que se llama mar de fondo, que está provocando oleaje fuerte, se va a estar presentando hasta el 6 de mayo, de acuerdo a las autoridades de INETER, siempre por la tarde. Y hay un calendario que se ha establecido y que está en la página de INETER por cada día, en el que se señala cómo va a ser el comportamiento de las aguas del mar Pacífico durante estos días. Así que con mucho cuidado a quienes son pescadores, mucho cuidado a los turistas que van a la zona de Occidente, sobre todo a Las Peñitas y en Poneloya. Ayer se metió hasta la plazoleta de Poneloya del Mar y por tanto hay que estar bien cuidadosos y preferiblemente no meterse al agua en estos días, ¿verdad? Entre las 2 y las 4 y media de la tarde, según las autoridades de INETER, se está dando este fenómeno de oleaje fuerte, así que con cuidado a los amigos de Occidente, del puerto de Corinto, de Chinandega, ¿verdad? Que de Jiquilillo, que están recibiendo este oleaje fuerte que está afectando desde México hasta Costa Rica, ¿verdad? Todo este grupo de países está siendo afectado, entre ellos nosotros, lógicamente, Nicaragua. Hay un gran problema en este caso de los investigados detenidos en las celdas de auxilio judicial por el caso del militar muerto. Apareció ahorcado uno de los que estaba siendo indiciado, este joven que está en pantalla, ¿verdad? Que se llamaba Francisco Javier Ponce Sanazurria. Amaneció muerto ayer en las celdas de auxilio judicial. Extraño que no dicen cómo fue que se ahorcó, porque cuando uno entra a las celdas de auxilio judicial, o a cualquier prisión, te quitan todo lo que te pueda servir para hacerte daño, los cordones de los zapatos, la faja, y es extraño que haya ocurrido esto, ¿verdad? La policía había guardado silencio sobre si efectivamente Francisco Ponce estaba detenido, y junto a él 5 personas más, de las cuales ayer 4 fueron liberadas y una todavía está sin aparecer, que se llama Giancarlo Jarquín Pérez. Aquí creo que se comete un error cuando se guarda silencio, como en todos los casos, ¿verdad? Si están investigando a alguien, hay que decir que se está investigando, que está indiciado. Pero se fueron los padres y los familiares de las personas allá arriba y le dicen que no saben nada, que no están ahí. Y creo que se comete un grave error ahí. Porque si alguien está siendo investigado de acuerdo a la ley, debe informársele. Pero además debe tener derecho a comunicarse con su familia. Y que de pronto aparezca colgado en una celda de auxilio judicial no es nada normal. Y esperamos que haya algún tipo de información más concreta de parte de las autoridades para explicar qué pasó, cómo fue que se ahorcó. Porque no puede aparecer de la noche a la mañana muerto y sin que nadie diga, más, se mató. Lo encontró el jefe de rondín que andaba ahí en la celda de auxilio judicial, lo encontró colgado. Entonces creemos nosotros que la información que se está dando a veces, o la información que se está ocultando a veces, crea demasiada zozobra, y cuando el resultado es pues todavía las preguntas se incrementan. Porque de nuevo, si está detenido tiene derecho a que se le informe
por qué está detenido, a su familia informársele que está detenido, no negarle que está detenido, porque allá en Rivas lo que le decían, no está aquí, pero no le decían está en auxilio judicial en Managua. Y aparece de pronto muerto el joven de 30 años. Creemos que ahí hace falta mejor comunicación, tanto con los indiciados o investigados, como con la familia de esto y con los medios de comunicación que estaban preguntándose qué había pasado con las 6 personas que encapuchados de la Policía Nacional habían detenido la semana pasada y que no daban información sobre ellas. ¿Y dónde están las 48 horas que tienen los reos de derecho a estar detenidos? Y bueno, pues ya no presentaron caso en contra tuya, tienen que soltarte. Eso dice la ley. Bueno, es extraño realmente este caso de auxilio judicial. El pasado sábado, en otra información, se inauguró el puesto fronterizo Las Tablillas, allá en el sur de Nicaragua, al lado de San Carlos. Importante información porque con el puente Santa Fe, que se inauguró en agosto del año pasado, el flujo fronterizo, tanto de mercancía como de turistas, y esa comunicación que hay entre Costa Rica y Nicaragua, y además de eso el comercio internacional, va a mejorarse mucho. Hay gente que tenía que ir hasta Peña Blanca a pasar, tanto como turista como comerciante, y creemos que es importante, ¿verdad?, la inauguración de este puesto fronterizo, porque definitivamente beneficia tanto a Nicaragua como a Costa Rica como a la región centroamericana, al comercio internacional y al turismo. Se abrió 5 horas después de lo establecido, por algunas gestiones pendientes de parte del lado de Nicaragua, pero lo importante es que ya estamos conectados a través de este puesto fronterizo Las Tablillas, y que le da mayor flujo de comerciantes, de turismo y de ciudadanos de Costa Rica hacia Nicaragua y de Nicaragua hacia Costa Rica a través del puente Santa Fe. Y termino los comentarios con la famosa pelea del siglo. Estábamos embobados todos el sábado, ¿verdad?, esperando que se repitieran imágenes como las de Ali contra Joe Frazier, porque son peleas del siglo. Uno tiene que compararlas con esos monstruos, con Tommy Hearns, con Sugar Ray Leonard, con Alexis Argüello. Bueno, pero al final lo que vimos, ya aparecieron los memes después, ¿verdad? Corriendo Mayweather y detrás del Pacquiao, y la gente realmente se sintió estafada porque fueron millones. Imagínense que a Mayweather le pudo haber quedado unos $300 millones más o menos después de la pelea. Ya Pacquiao unos 150 millones. ¿Va a haber revancha? ¿Para qué? Va a repetirse el mismo patrón. Mayweather cuidándose de la cara para que nadie le pegue, el otro buscándolo, abrazando Mayweather, regalando abrazos por todas partes, y al final el resultado, la gente dice, ve, yo miré pelear más a Pacquiao. Pero cuando uno mira los porcentajes realmente en los golpes recibidos, golpes lanzados, golpes conectados, Mayweather saca la ventaja. Entonces, ¿para qué una revancha? Para otro tumbo de reales para los boxeadores, para las casas comerciales, y nosotros esperando que en realidad haya pleito. Y aparecieron los memes por todas partes, el Correcamino y el Coyote, estaba Usain Bolt y el Taz Flash contra Superman, y bueno, pues ahí el mundo haciendo, aunque bueno, Pacquiao lo que sí logró ganar fue la simpatía en el mundo. En las redes sociales él ganó la pelea, le robaron la pelea, y bueno, pues estábamos embobados, como decimos, con esto de la pelea del siglo. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos ya está con nosotros Roberto Larios y Alfonso Malespín, 2 periodistas con los que estaremos hablando sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa en Nicaragua, que se celebró, Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebró el pasado fin de semana, específicamente el domingo. Ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso,
Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. Disfruta de Café con Vos. Hola. Amigos televidentes y oyentes, les agradezco siempre por estar con nosotros a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Ya están con nosotros Alfonso Malespín y Roberto Lario, ambos periodistas, uno vocero del Poder Judicial, pero no viene en calidad de vocero del Poder Judicial, para aclararlo, sino que viene como periodista nicaragüense. También Alfonso Malespín, quien es catedrático e investigador de temas de comunicación. Quiero leer un mensaje antes de entrar con ellos. El jueves de la semana pasada renunciaron todos los integrantes del Consejo Municipal de Rivas, todos del partido de gobierno, todos los barrios acusando a Wilfredo López, el alcalde, y al secretario Alejandro Cardosa de malos manejos, y al secretario político lo insultó diciéndole rata por abandonar el barco. Situaciones que se están dando allá en Rivas. Vamos a ver más adelante en qué terminan. Ayer se celebró a nivel mundial el Día de la Prensa, Día de la Libertad de Prensa. ¿Cómo estamos a nivel local? ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Hay visiones distintas. Hay quienes dicen que en Nicaragua todos decimos lo que queremos, y me dicen, vos en tu programa, me dicen, vos sos ejemplo de eso. Vos decís lo que vos querés y nadie te dice que no, que te callés. Sin embargo, hay otros que piensan que son pocos los medios que están abiertos o lejos de la influencia del oficialismo o del partido de gobierno, y que están siendo acosados cada vez más, ¿verdad? Y se ha disminuido el periodismo de investigación, los casos de corrupción. Pero bueno, las visiones son distintas. Quiero saber cómo están en esta línea Roberto y Alfonso. Bienvenidos a Café con Vos. ¿Cómo te gusta el café, Roberto? Con vos. Alfonso, ¿cómo te gusta el café? A mí me gusta fuertecito, caliente, aromático, recién salido de la percoladora. ¿Y con vos? Y con vos. Roberto, ¿cómo estamos a nivel de libertad de prensa, según tu visión? Bueno, creo que la libertad de prensa es una categoría que se puede interpretar de muchas maneras. Unos la ven de una manera y otros la pueden ver de otra. Yo hace bastante aprendí que la libertad de expresión en términos absolutos no existe, ¿verdad? Hay una serie de condicionantes, y el primero y el más importante de todos es que, bueno, solo puede decir lo que quiera algunas veces el dueño del medio de comunicación. El que no es dueño de un medio de comunicación no puede decir lo que quiera.
¿verdad? Porque si dice algo que no le gusta al dueño del medio, entonces el dueño del medio lo va a censurar. Por un lado. Por el otro lado, existen una serie de condicionantes en el mundo moderno. Se tiende a hablar del tema de la libertad de prensa y de la libertad de expresión como una categoría política. Y yo creo que más que una categoría política es una categoría social. Es decir, no solo los gobiernos ejercen presiones contra los medios de comunicación, sino la sociedad, las distintas expresiones de la sociedad civil. Y yo te puedo decir aquí rapidito algo, pues. Yo creo que aquí, por ejemplo, la compañía que venden servicios de telefonía celular, por ejemplo, son casi absolutas en términos de libertad de expresión. Aquí nadie se atreve a criticar a las compañías de teléfonos celulares y viven abusando diariamente de todos los usuarios como nunca antes, pues. Yo me acuerdo de mis tiempos de formación social como estudiante, las transnacionales, la máxima, el non plus ultra de las transnacionales era la Coca-Cola, ¿verdad? Ahora la Coca-Cola quedó atrás y ahora son otro tipo de corporaciones internacionales las que ejercen este tipo de presiones, pues, insisto. Y aquí tenés no solo las telefónicas, pues, aquí te puedo mencionar otro montón de gente, las compañías licoreras, pues, por ejemplo, aquí se hace libremente propaganda del consumo de alcohol. Y aquí todas las televisoras y los cables, las redes sociales están llenas de anuncios publicitarios incitando a la gente joven a consumir alcohol. Y no hay ningún tipo de regulación en eso. ¿Quién se atreve a criticar eso? No hay medios de comunicación, no hay periodista que lo haga. ¿Por qué? Bueno, por el anuncio, ¿verdad? Por la presión comercial que ejercen estas grandes transnacionales. Es mucho más fácil criticar al gobierno. Es mucho más fácil criticar al gobierno y decir que el gobierno presiona, que acosa, lo que vos querrás, y sabes que el gobierno no te va a hacer lo que te puede hacer una compañía telefónica o una transnacional del licor. Alfonso. Creo que hay que poner en contexto esta celebración. La celebración tiene varios objetivos. Uno de los objetivos es que exista conciencia en la sociedad entre periodistas y entre los líderes de un país sobre lo importante que es la libertad de prensa, porque forma parte de la libertad de expresión. En segundo lugar, porque las categorías de desarrollo y de democracia van de la mano. Y si democracia significa que es un estado de libertad de expresión y desarrollo, pues también van de la mano. La otra cuestión tiene que ver con un llamado de atención sobre la situación precaria de muchos medios y periodistas a lo largo y ancho de América Latina, en la medida que varios poderes fácticos han venido apareciendo en nuestro concierto, específicamente las maras, el crimen organizado y grupos paramilitares que, aparte de las que acaba de mencionar Roberto, que son el sector privado y los estados, ejercen presión sobre el ejercicio del periodismo. Y finalmente, para llamar la atención sobre un compromiso de los estados del continente americano a inicio de los años 90 con la democracia, es decir, el relator especial para la libertad de expresión, el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la ampliación del sistema interamericano de derechos humanos tiene que ver con esto. Por lo tanto, también es una manera de recordarle a los líderes y a las sociedades que la libertad de prensa es también un derecho humano. Dice que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2015 la ONU examina 3 temas relacionados entre sí. El primero dice el periodismo libre e independiente y la información de calidad en el contexto de la era digital. Este tema abarca las consecuencias de la concentración mediática para la función de los medios de comunicación, las cuestiones de autorregulación, los retos del periodismo de investigación, la incitación al odio y la alfabetización informacional y mediática. Roberto, se dice que en Nicaragua el tema de la concentración mediática es cada vez más evidente en el sentido de que más medios de comunicación están siendo absorbidos por la familia presidencial o por gente relacionada con la familia presidencial y que otros medios están también siendo presionados desde el punto de vista, vos lo mencionabas acá, el anuncio no viene nada más de la empresa privada, viene también del sector público.
y que a través de ese anuncio o de esa pauta publicitaria se está condicionando el apoyo en relación a cómo se da la información, cuánto se critica o cuánto no se critica al gobierno. ¿Cuál es la visión que vos tenés sobre este punto? Bueno, primero con esto de lo de los anuncios del gobierno, eso en mi opinión personal es algo que se ha venido politizando de alguna manera desde hace algunos 20 años, después del 90 para acá. Y yo siempre he sostenido al respecto que ver al Estado como el gran anunciante de los medios es un contrasentido, en primer lugar. Y en segundo lugar, contradice lo que ha sido siempre. Hasta los años 80, por ejemplo, yo recuerdo que en Nicaragua, en los años 60, 70, los grandes anunciantes de los medios de comunicación siempre fue la empresa privada. Siempre fue la empresa privada, y así es en el mundo. Y así es en el mundo. A mí me gustaría que repasáramos Centroamérica, pues. Y yo te aseguro que el peso de los anuncios del gobierno en la televisión centroamericana o en el periódico o en la radio es mínimo. Es mínimo. No creo que llegue al 20% promedio del total de la pauta publicitaria. Pero hay algunos medios de comunicación que sí reciben un gran apoyo del gobierno de Nicaragua por ser afines ideológicamente, por tener simpatía o por pertenecer. Bueno, es que ahí vamos a la otra parte. Vos hablabas de concentración mediática. Yo recuerdo que en los 16 años de gobierno neoliberal, cuando aquí mandaba desde doña Violeta hasta don Enrique Bolaños, aquí hubo una gran concentración mediática. Acordate que se hablaba del círculo virtuoso, ¿verdad? Que era un círculo vicioso que lideraban el Canal 2 y el diario La Prensa, todos alrededor del gobierno. Y el Canal 2 construyó su emporio mediático y se apropió como de 7 emisoras. El otro grupo, el grupo del Canal 12, hizo lo mismo en ese tiempo también, ¿verdad? Y entonces nadie criticaba la concentración mediática. Pero como ahora es el gobierno sandinista el que lo hace, entonces ahora sí es malo. Pero eso es bueno, te digo. Al final es bueno. Bueno, a eso voy. Cada gobierno tiene su propia visión de cómo manejar la comunicación. Desde Obama en Estados Unidos, cualquiera, todo gobierno tiene su estrategia comunicacional. ¿Cuál ha sido la historia reciente en relación con el sandinismo? Y ahí insisto yo, como era antes. Y antes eran todos contra el frente. Y el frente no tenía, ¿qué es lo que le tenía el frente? El frente tenía el Canal 4 y la radio Ya. Eso es lo que tenía el frente. Ahora el frente llega al gobierno y por supuesto busca cómo fortalecerse dentro de su propia estrategia comunicacional. Y se fortalece porque los medios de comunicación, en el contexto como lo vemos nosotros, los revolucionarios, los periodistas revolucionarios, los medios de comunicación son un componente importante de la transformación del país. Vamos a la lucha ideológica. Entonces, ¿por qué solo la derecha va a tener derecho a fortalecerse? Yo no lo veo malo, el gobierno tiene su estrategia comunicacional, pero aquí hay una amplia gama de medios de comunicación. Es decir, si Ángel González, el magnate mexicano, se alía con la familia Suárez en este canal para fortalecer este canal y hacerlo más rentable económicamente, también es bienvenido. Siempre y cuando no se condicione los mensajes que se van a emitir, porque ahí está el problema, creo yo. Vamos a seguir hablando, vamos a ir a una pausa comercial, después le damos un chancecito a Alfonso para que nos diga cuál es su visión sobre el tema, porque definitivamente lo que fue antes bueno o malo tiene que verse si en el presente la aplicación debe ser, si los periodistas y los medios de comunicación deben tener la libertad de informar a la gente sin condiciones. Ese es el punto. Creería yo que antes fue malo y hoy sigue siendo malo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto y más luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Vamos a la foto para Facebook. Aprendí el oficio de mis padres.
nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. Las mujeres tenemos derecho a organizarnos libremente y a crear leyes que nos beneficien para desarrollar un mejor país. Las mujeres exigimos que se nos garantice nuestra participación en la elaboración de políticas presupuestarias del Estado a través de nuestro liderazgo. Las mujeres tenemos derecho a la tierra, a una propiedad para salir de la pobreza. Por eso... Empleo sí, pero con dignidad. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Quieres dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Disfruta de Café con Vos. Viva Vos. 2270-9887 y puede marcar mensajería de texto al 8588-292. Estamos conversando esta mañana con Roberto Larios y Alfonso Malespín, periodistas nicaragüenses, hablando sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebró este domingo. Alfonso, Roberto plantea argumentos sobre el tema de concentración mediática. Dice, antes, en los gobiernos neoliberales, había un grupo y un círculo virtuoso, que se llama, él dice círculo vicioso. Es que yo sé, círculo virtuoso. La alianza Canal 2 La Prensa, y que tenía realmente una gran cantidad de publicidad de parte del gobierno. Dice, ¿por qué el Estado debe ser el gran patrocinador o el gran anunciante de los medios? ¿Cuál es tu visión sobre estos puntos? Bueno, aquí hay dos aristas. La primera es que la concentración de medios siempre ha sido mala. Es mala porque la diversificación de voces tiende a desaparecer. Y lo hemos visto en diferentes etapas en la historia de Nicaragua. ¿Qué fue lo que pasó cuando doña Violeta gana las elecciones? Había una ley de comunicaciones que fue la primera ley que se derogó al iniciar los 90. Uno se pregunta por qué derogaron la ley de medios de comunicación, que tenía poquito de estar en vigencia en Nicaragua. Y luego de eso hubo un decreto que reguló las telecomunicaciones. Y con esto se violó la Constitución de manera consuetudinaria desde esa época. Y fue avanzando el predominio de intereses extranjeros por sobre la soberanía que el país tenía en las telecomunicaciones, al punto que Nicaragua perdió casi absolutamente su soberanía en el campo de las telecomunicaciones, cuando en el gobierno de Arnoldo Alemán vendieron el 100% de la empresa telefónica. Y uno siempre se preguntó, y también se denunció, ¿por qué vender una de las empresas más rentables del Estado? Se vendió en el momento que Telcor le dejaba al país más de 500 millones de dólares anuales en ganancias. Entonces dijeron que el Estado era mal administrador, que el Estado no tenía para invertir, etcétera, y se lo vendieron a América Móvil, el 100% de las acciones, con una serie de maniobras truculentas que incluso dan para cuestiones anecdóticas en las cuales participaron un diputado del partido del doctor Alemán y su esposa. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Lo que hemos visto es una consolidación en tiempos recientes
de esa venta de la soberanía nacional a contrapelo de lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley 200. Entonces, en todo tiempo ha sido malo porque ha atentado en contra de los intereses nacionales. La otra cuestión sobre lo que esto ha ocurrido, ha ocasionado en el campo de la libertad de prensa ha sido importante. Ya lo mencionaba Roberto, la consolidación de Claro, de Telefónica, de España y de otras empresas que ya estaban antes, como el Grupo Pelas, han producido serios problemas. En una investigación que hicimos hace algunos años, analizado más de 10.000 noticias de diferentes medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, había varios hallazgos. Una, que el periodismo de investigación siempre ha sido poquito en Nicaragua, ha sido algo pequeño, pero importante. La otra es que entre fiscalizar al Estado, fiscalizar a los gobiernos, llámese alcaldía, gobierno regional, gobierno nacional, y fiscalizar al sector privado, la tendencia era fiscalizar a los gobiernos. Menos del 5% de las informaciones podrían calificarse como piezas de investigación sobre la gestión del sector privado. Y usualmente tenían que ver con publicidad falsa o sospechosa, productos vencidos que eran ofrecidos en promociones y reclamos que tenía la gente sobre el mal servicio en distintas ocasiones. Y yo recuerdo que el último caso que se reportó, y fue una cosa bien rápida, apareció 1 o 2 veces y desapareció de la escena, fue una promoción de Claro que se llamaba Claro que sí, y apareció en las redes sociales una contracampaña que decía Claro que no, y tuvo tanto éxito el Claro que no que Claro tuvo que ir a Facebook y pedirle al señor Zuckerberg que por favor retirara esa campaña, y lo mismo hizo el Grupo Pelas. Te pido que hagamos una pausa para escuchar a un amigo televidente oyente que esté en el teléfono para ver qué nos dice sobre este tema. Le pido brevedad nada más. Aló. Aló. Adelante. Buenos días, don Luis. Don Alfonso. Lo escucho, don Alfonso. Buenos días, Luis. Buenos días, doctor Orlario, y buenos días, señor Malepín. Esto de la libertad de expresión que nos afecta a todos, o nos beneficia a todos, es una cosa que se ha manejado, me parece a mí, y quiero oír la opinión de don Luis y de ustedes, con bastante hipocresía, porque resulta que la empresa privada que por negocio tiene que dar publicidad, la da muy condicionada, Luis. Es decir, si vos criticás al Coser, a la Coca-Cola, a esto, a lo otro, pues, por mencionar nombres, ¿verdad? Y ahí resulta, se tiran contra el director del medio, contra vos, y de la empresa privada, ¿verdad? Ahora, del gobierno ya sabemos que ellos tienen sus políticas, pero vamos concluyendo. ¿Qué es lo que no le dicen? No es que le dicen, ¿qué es lo que no le dicen al presidente de este país y a la señora Murillo? No que le dicen las barbaridades, las vulgaridades que le dicen en medios que no vale la pena mencionar, pero todos lo sabemos, pues. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es entonces la falta de libertad de expresión que hay en este país? Cuando por un lado los supuestos demócratas de la empresa privada, hombre, si vos haces una crítica con toda la razón del mundo, ellos van contra vos y te quitan su anuncito. Entonces la gente vive atemorizada, y si es por parte del gobierno, pues hombre, más o menos pasa lo mismo, pues. De tal manera, pues, que yo quisiera oír un razonamiento sobre eso. Y gracias a todos. Gracias a usted por su participación, don Alfonso. Roberto. Yo quisiera comentar un par de cosas de las que mencionaba Alfonso que me parecen muy importantes y muy interesantes. Primero, sobre el tema de la investigación periodística. Lo que dice Alfonso es cierto. Nosotros no tenemos una gran tradición de investigación periodística, por un lado, y por el otro lado hay un concepto erróneo que se ha manejado, y yo creo que en esto viene desde la Facultad de Comunicación de la UCA, que creo que ahí han errado el disparo,
de creer que investigación periodística es investigar al gobierno, ¿verdad? Pero aquí la investigación periodística de las cosas de la empresa privada, eso es escasísimo. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Escasísimo. Hay un déficit serio en el caso de la investigación hacia la empresa privada. Igual también que cuando hablas de investigación periodística, investigar al gobierno, pero solo a este gobierno. No, ahí creo que estamos mal. Y no para los gobiernos anteriores. Perdóname, que yo estaba en el Nuevo Diario, quiero interrumpirte por un momento, porque yo estaba en el Nuevo Diario y mi investigaciones las viste en el gobierno de Arnoldo Alemán, de Enrique Bolaño, y las viste en el gobierno del presidente Ortega. O sea, yo particularmente te puedo decir que en el Nuevo Diario, mientras estuve yo, hicimos investigaciones. Pero eso fue hace como 5 años. No. Te estoy hablando de Arnoldo Alemán, te estoy hablando de Enrique Bolaño. Y ahí estamos hablando de hace un montón de años. Por eso, pero me está diciendo que en los gobiernos anteriores no hubo investigación periodística. No. Yo estoy hablando de periodismo actualmente, ¿verdad? Que no investiga a los gobiernos anteriores. Por ejemplo, lo que mencionaba Alfonso, toda la oleada de privatizaciones que hizo el gobierno, doña Violeta, si vos te pones a volver a escarbar ahí, vas a encontrar un montón de cosas que no se han dicho. Por supuesto. Que no se han dicho. Pero te digo, o sea, de que sí hubo un intento y que hubo también casos específicos de periodismo de investigación que revelaron cosas que estaban ocultas, sí se dio. Les pido por favor otro espacio para dejar entrar esta llamada telefónica. Después, Alfonso, te doy la palabra para que des tu punto de vista. ¿Aló? Sí, buenos días. Tienen en sus manos los Ortega Murillo y a casi todos los medios de difusión. ¿Por qué le vendieron los Ortega Murillo por medio del Estado, del gobierno, a una sola persona, Ángel González, que es mexicano, muchos medios de difusión, radios, canales TV? ¿Quién es este señor con tantos privilegios? Y los diputados y todas las autoridades, muy bien, gracias, cómplices de los Ortega Murillo, no hacen nada. Los diputados son miembros de un poder del Estado, por tanto, bien pueden demandar a los Ortega Murillo, familia allegados, por todos los delitos que están cometiendo en contra del pueblo, y tienen que ser escuchados en todas las cortes internacionales, nacionales e internacionales, ya que son miembros de un poder del Estado. Gracias por su llamada. Vamos a darle espacio a Alfonso porque el tiempo después se nos va a hacer muy corto. Lo que está ocurriendo en Centroamérica, no solo en Nicaragua, es que hay un proceso de transnacionalización de los medios de comunicación. Acaban de mencionar a Ángel González. Pues hay dos nombres que aparecen en todo Centroamérica: Ángel González y Carlos Slim. Estos dos señores se han adueñado de las telefónicas, pero no solamente de la telefónica, sino que todo lo que viene, todos los servicios que vienen ahí dentro, incluyendo televisión por cable, televisión digital, transporte de datos, maquila de datos, procesamiento de informaciones de las empresas, etcétera. Y la televisión abierta. Lo mismo pasa en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Nicaragua. Es el mismo fenómeno. Son dos nombres, dos firmas que han acaparado la mayor cantidad de estaciones de televisión, que es el medio de punta, y las empresas telefónicas y todo lo que el teléfono contiene en estos días. Entonces, esto que tiene que ver con la libertad de prensa tiene mucho que ver. Les voy a poner un ejemplo. Yo fui a Guatemala hace algunas semanas y me encontré con una protesta de una gente, y entonces pregunté de qué se trataba. Me dice, esto es parte de 1.750 familias que fueron desalojadas por el consorcio Pelas Chamorro. Le digo, suena como a nicaragüense eso. Sí, me dice, ese consorcio azucarero que tienen ustedes en Nicaragua, en un lugar que se llama el Valle del Polo Chic, el río Polo Chic, han instalado un ingenio azucarero parecido al ingenio San Antonio, y desalojaron para hacer este proyecto a todas estas familias indígenas. Nada de eso apareció en la prensa guatemalteca. Ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que pasa cuando estos intereses enormes, sean empresariales o políticos, se alían en contra de un sector vulnerable como es la población indígena. Y eso pasa en todo Centroamérica. Te voy a mencionar otro de Honduras. En Honduras, uno pregunta, ¿por qué teniendo tanta tierra fértil le compra frijoles a Nicaragua? Bueno, porque hay una razón bien sencilla. Se han dedicado a explotación de minas a cielo abierto, igual que Nicaragua, y al crecimiento de las plantas de
palma africana. Entonces la gente está dejando de sembrar frijoles y maíz porque llegan los señores y le dicen sembrar palma, te la compro y tener el ingreso asegurado. Entonces hay menos frijoles, hay menos maíz y también hay menos leche para alimentar al ganado, porque la palma africana se va copando los territorios. ¿Qué implica esto? Esto implica el desalojo de miles de familias, persecución de los líderes sindicales, el encarcelamiento de algunos de ellos, la muerte de otros, el exilio de otros más y el acoso permanente a periodistas que se atreven a denunciar estas cuestiones. Hace poquito tuvo que salir un periodista de Honduras de manera muy discreta para evitar que lo mataran por denunciar cosas como esta. Tenemos otra llamada telefónica, le pido brevedad y después vamos a leer mensajes que tenemos por acá también en texto, que no quiero quedarme con ellos antes de que los amigos terminen acá con nosotros el programa. Aló. Hola. Sí, buenos días. Sí. Buenos días a tus invitados y a ti, Luis. Luis, en cuanto a libertad de expresión, hay una situación de los que participamos en algunos medios, opinamos. Y Alfonso sabe que así, vos lo sabes. Cuando en las emisoras que se llaman democráticas y que don Roberto llama de derecha, cualquier no sandinista, no danielista que llama puede decir lo que quiera, atacar a la oposición, decirle atacarte a vos, Luis, cualquier cosa. ¿Tienen la libertad? Ustedes escuchan radio o televisión, pero vos nunca podés llamar a la radio, ya la Sandino, los canales de la familia Ortega Murillo, y cuestionar, ya no sea atacar, cuestionar algo que te parece que no es correcto en los barrios, donde sea, o cualquier asunto, como este muchacho que apareció tan extrañamente ahorcado allá en Palo Alto. Entonces eso no lo puedes hacer. Eso es coartar la libertad de expresión. En los medios de derecha ellos sí pueden decir, atacar y todo, como el señor que habló, pero vos no puedes accesar a ningún medio a cuestionar en lo más mínimo, y no a ofender, a cuestionar, te cortan de inmediato, y eso es coartar la libertad de expresión. Ellos son dueños, pero también los otros son dueños de esos medios y permiten ese tipo de llamadas. Buenos días, Luis, y te felicito, y a Alfonso y al doctor Lario. Gracias por su llamada. Tengo varios mensajes acá que quiero leer. El peso de la pauta publicitaria estatal en Centroamérica no tiene comparación con la incidencia económica que tiene el gobierno del presidente Ortega en el país. Don Roberto, la diferencia entre la investigación periodística, el sector privado y el actual gobierno es que el dinero que maneja el Ejecutivo no es propio, es ajeno, dice este mensaje. Hay otro mensaje que dice: la libertad de expresión es algo que se debe mantener en nuestro país y debe expresarse a través de cualquier medio, aunque sean medios del país. Acá otro mensaje dice: Alfonso, los consorcios no se apropian de los medios de comunicación, sino que son negociados por los gobiernos con beneficios personales para los negociadores. Acá está otro mensaje que dice: no se trata de tapar las trastadas de este gobierno desviando la atención hablando de la empresa privada. El verdadero periodista investiga y denuncia todo por igual. Otro mensaje dice: en la semana pasada, en Belo Horizonte, pobladores protestaban por la instalación de una antena de Movistar en un lugar prohibido por la ley 843 y su reglamento salió en el canal 10, dice este mensaje. Otro mensaje que dice que ¿por qué en Nicaragua no hay una ley que diga que los diputados solo pueden estar un periodo porque cansa ver a las mismas carroñas chupando a la sangre de los nicaragüenses? Tengo una llamada más, le pido brevedad y después vamos con los comentarios. Vamos a dar dos aspectos más que se celebran del Día de Libertad de Prensa a nivel mundial. Aló. Buenos días, Luisito, te habla el procurador laboral José López. Hola. Específicamente solo quiero detenerme con el doctor Lario. Doctor Lario, tengo un juicio que ya lleva 1170 días sin que la juez primero de distrito de lo laboral dicte sentencia. Es un caso del INTUR donde se habla de pérdida de 5 millones de Córdoba, no lo digo yo, lo dice el asesor legal del INTUR. ¿Dónde está la justicia laboral? Si la ley laboral dice que son 10 días para dictar sentencia, ¿por qué la retardación de justicia? A mí me llaman y me preguntan, ¿por qué no dictan sentencia? Vea, me han bloqueado muchos juicios que están parados. No es a mí, perjudica. Yo les digo, es el partido de gobierno. ¿Ya? Entonces, me gustaría que eleve toda esta situación. Lo digo aquí en cualquier lado. El despacho jurídico laboral Domingo Sánchez Salgado siempre estará a la par de todos aquellos trabajadores que me busquen. Gracias y buenos días. Y Luis, te agradezco la fineza. Buen día. Gracias por su llamada. Amigo.
Hay varios comentarios. Bueno, primero, rápidamente con el comentario sobre el juicio que estaba haciendo el señor, ¿verdad? Que aunque no estoy aquí en esa condición, yo lo invito, doctor, a que me busque en mi oficina de los juzgados de Managua o en la Corte Suprema, búsqueme en la oficina de prensa y con todo gusto vamos a ver qué está pasando con su caso para agilizárselo. Bueno, en relación a todos los otros comentarios, pues yo no veo como que haya mucha contradicción. Aquí más bien son aportes, diría yo, ¿verdad? Algunas cosas coinciden conmigo, otras coinciden con lo que ha dicho Alfonso. Estamos hablando de la libertad de prensa ahora es muy difícil restringirla y limitarla. Es decir, aquí, como decía el señor, ok, si llamas a una radio que tiene un perfil a favor del gobierno, entonces probablemente no les va a escuchar críticas, no le va a gustar escuchar críticas contra el gobierno, pero si llamas a otro medio de comunicación con un perfil crítico, por supuesto que va a ser bienvenido. Todo eso es relativo. El concepto de periodismo oficialista. Yo manejo mi propio concepto de periodismo oficialista. Yo creo que para mí lo que yo denomino la derecha mediática es oficialista. ¿Qué es hacer periodismo oficialista? Hacer periodismo oficialista es defender una posición determinada contra viento y marea, siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace el periodismo de derecha? ¿Qué es lo que hacen medios como La Prensa, Confidencial, etcétera? Y hay defender siempre las posiciones políticas de la oposición. Eso es oficialismo para mí, porque siempre están haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahí vos jamás ves, ahí es periodismo de una sola línea, ¿verdad? Igual que lo que nos critican a los que defendemos las posiciones del gobierno. Alfonso. Hay un tema que mencionó alguien ahí sobre el presupuesto estatal de comunicaciones. En el caso de Nicaragua es importante. Anda alrededor de los 37-38 millones de dólares anuales. Y el problema acá es que esa distribución está muy reducida a un circuito de medios que están bajo el control del gobierno. La pregunta es, ¿debería de ampliarse la distribución de ese presupuesto a más medios de comunicación, sobre todo aquellos que tienen perfil comunitario, que están en los municipios más alejados de Managua, que son los más frágiles, a medios que tienen una vocación de desarrollo regional, como son las del Caribe, por ejemplo, emisoras que están dedicadas al desarrollo de agendas de mujeres, como la Radio Mujer, que en cierto momento hasta habló de que iban a cerrar, etcétera? Nada de eso ocurre. Entonces, este asunto repercute en la calidad del periodismo que tenés, y aquí estoy hablando del periodismo no de Managua, estoy hablando de los departamentos, porque aparte de que tenés menos recursos, menos oportunidades presupuestarias, te encontrás con otro impedimento, y el impedimento tiene que ver con dos principios: el principio de acceso y el principio de publicación. Vos llegas, por ejemplo, a la policía en Santa Lucía o en San José de los Remates y querés información, te mandan a la departamental. Llamas a la departamental, te dice que te comunicas con Plaza del Sol. Y en Plaza del Sol, ¿me entendés? El parte diario, pues sale a cualquier hora. No, teniendo ahí a la persona que te puede dar la información, no te la dan. Te voy a mencionar un ejemplo. La vez pasada anduve en Jalapa y me encontré con que habían finalmente hecho el instituto. Habían pasado como judíos errantes los estudiantes, ¿verdad? Posando en diferentes escuelas. Finalmente el instituto quedó terminado. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y finalmente quién construyó el colegio? Y me dijeron, fíjese que no sabemos, pero vaya a la delegación de educación y ahí le van a decir, porque no, vos sabes que usualmente en las obras ponen una placa, pero no estaba. Entonces fui a la delegación de educación y me preguntaron que para qué quería esa información, para publicarla, Leo, porque me parece que es importante, que el colegio está hecho, y yo creo que hay que mencionar también quién la hizo. Entonces me dijeron que no estaban autorizados que fuera el zonal del frente. Entonces me fui a la oficina municipal del Frente Sandinista y me dijeron que no estaba el secretario político y que no me podían atender, pero que fuera la Juventud Sandinista, que ahí en la promotoría social me iban a decir. Y ahí tampoco me dijeron que no podían porque el secretario político no los había autorizado. Que en Ocotal tal vez el delegado de educación me podía decir. Claro, cuando volví a Ocotal busqué al delegado y tampoco conseguí la información. ¿Y volviste a Tamanaba buscando la información? Un dato. Imagina, y no era un dato conflictivo, no era un dato
que iba a poner en peligro una inversión. El tiempo se nos ha acabado, pero hay dos cosas que quisiera mencionar. Dice aquí, las Naciones Unidas dicen que la participación de las mujeres en la dirección de medios sigue siendo todavía un déficit y en los procesos de adopción de decisiones de los medios. Y lo otro es la seguridad de los periodistas. Creo yo que también aquí en Nicaragua nos falta también mujeres dirigiendo salas de redacción, dirigiendo a periodistas. Son poquísimas. Es un déficit. Roberto. Tenemos a Tirsa en la primerísima, Marcela en la 580. Bueno, tenés en los departamentos algunas. Bueno, María Elsa Suárez en la bolsa de noticias. Pero son pocas. Son poquísimas. Marta Celia Hernández, Alina Lorío. Tengo acá 15 mensajes. Imagínense ustedes, no me da tiempo para leerlos todos. Tengo nada más medio minuto. Comentarios finales. Bueno, yo creo que vamos todos poco a poco construyendo un modelo democrático. No es perfecto, ¿verdad? Hay mucho que decir en materia de medios de comunicación. La gente tiene una gran habilidad para informar sobre esto. Aquí mismo lo vimos, pues, qué cantidad de temas introduce la gente. Hay espacio para debatirlo, pues este programa es un ejemplo de ello. Yo creo que vamos a irlo perfeccionando, vamos a irlo mejorando. Estoy de acuerdo con lo que decía Alfonso, hay que ver más hacia el interior del país, hacia los departamentos, hacia los municipios. Nosotros en el Poder Judicial estamos ensayando un modelo que pretendemos fortalecer con la comunicación local. Yo creo que poco a poco esto se va a ir construyendo. ¿Y ojalá sea exitoso, Alfonso? Hay que ir a ver una película que se llama Maten al Mensajero. Ahí está retratada parte de la historia de Nicaragua, pero también una lección para los periodistas. El buen periodismo nunca se hace en condiciones ideales, siempre se hace en contextos difíciles. Así es. Bien, gracias Alfonso Malespín, Roberto Larios, amigos televidentes y oyentes. Ahí está la posición de dos periodistas relacionados al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Les agradezco su sintonía. Nos encontramos mañana y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Vamos a tener una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía.